La paz del Señor. Muy buenos días. Querido hermano, querida hermana, muy feliz sábado, 24 de septiembre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 9, versículos 43b al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Primero de todo, querido hermano, querida hermana, invitarte en este sábado a renovar tu consagración a María. Los santos nos han enseñado que María es el camino más recto y más rápido hacia Jesús. Si nosotros queremos alcanzar la santidad, si nosotros queremos alcanzar una elevada vida de oración, el camino es María. María nos mete en lo más profundo del corazón de Dios. María toma nuestro corazón y lo transforma. María es la gran maestra de la santidad, de la oración, de la vida espiritual. El gran regalo que nos ha hecho Jesús en la cruz. Que ames muchísimo a María y que vivas toda tu vida con ella. Dice el Evangelio que había una admiración general por lo que hacía Jesús. Jesús estaba haciendo muchos milagros. Jesús predicaba de una manera muy impresionante. Entonces cada vez se difundía más su fama y la gente estaba admirada. Pero ¿qué pasa? Que Jesús sabía perfectamente que esa admiración general de la gente podía llevar a los discípulos a engaño. ¿En qué sentido podía llevarles a engaño? Pues que los discípulos podían pensar: caminamos hacia la gloria, porque aquí nuestro Maestro es muy poderoso, predica como nadie, hace milagros, expulsa demonios. Vamos, Él es el Mesías, vamos a reinar con Él, vamos a triunfar con Él, pero con un triunfo totalmente mundano. Se podían imaginar fácilmente que Jesús iba a ser el rey de Israel y que ellos iban a ser sus ministros y que se iban a llenar de gloria y de riquezas. Entonces Jesús les dice: hijos míos,
meteos bien en los oídos, que es lo mismo que decir meteos bien en la cabeza. Estas palabras que os voy a decir: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Atención, no penséis que mi camino va a ser un camino de éxitos, de triunfos humanos, no. Mi camino es dar la vida, muriendo en una cruz, que se os meta bien en la cabeza. ¿Qué pasaba? Que ellos no lo entendían. Pero ¿qué querrá decir Jesús cuando nos dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres? Desde luego, no les gustaba nada oír aquello. Les daba miedo, porque efectivamente eso les sonaba a sufrimiento, eso les sonaba a fracaso, eso les sonaba a persecución, y de eso no querían ni oír hablar. Entonces los discípulos cometieron un gran error que nos tiene que servir a nosotros para aprender, para no cometer este mismo error. ¿Cuál fue el gran error de los discípulos? Que como no entendían y les daba miedo, no querían preguntarle a Jesús. Y ese es el gran error. Mira, querido hermano, querida hermana, el alma contemplativa tiene que hablarlo todo con Jesús. Tienes que contarle tus alegrías, tienes que contarle tus esperanzas, tus ilusiones. Muy bien. Pero tienes que contarle también tus fracasos y tus miedos. Porque aquí hay una cosa maravillosa. Cuando tú le cuentas a Jesús tus fracasos, Jesús te va enseñando a descubrir que detrás de cada fracaso hay una gracia, que detrás de cada fracaso hay un plan de Dios para elevarte más. Entonces Jesús te enseña a ver tus fracasos de una manera totalmente diferente. Y también le tienes que contar a Jesús tus miedos. Mira, si tú no le cuentas a Jesús tus miedos se van convirtiendo en una losa en tu alma, en una losa cada vez más pesada. En general, las personas viven con muchos miedos. Y esos miedos les pesan profundamente en su vida.
Por el contrario, si le cuentas a Jesús tus miedos, Jesús te va quitando el peso del miedo. Te va quitando el miedo. Porque Jesús te enseña a vivir sin tener miedo de nada. Porque Jesús te enseña a vivir confiando en el Padre, como un niño que se abandona en los brazos de su madre. Así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. De manera que, en lugar de tener miedo, tienes confianza. Y en lugar de tener un peso en tu alma, Jesús va haciendo tu alma cada vez más ligera. El alma contemplativa tiene que hablar con el Señor todo lo que lleva dentro. Un gran secreto de la oración es que en la oración tú tienes que aprender a abrirle de par en par tu alma a Jesús. Y eso se va aprendiendo poco a poco. Cuando nosotros empezamos a orar, no sabemos abrirle de par en par nuestra alma, nuestro corazón al Señor. Ni sabemos, ni muchas veces queremos, porque nos da miedo. Sin embargo, a medida que vamos profundizando en el camino de la oración, cada vez tenemos menos miedo de Jesús, porque vamos descubriendo su infinita bondad y su infinita misericordia. Y vamos aprendiendo a abrir más y más nuestro corazón. De manera que cuanto más abres tú tu corazón, más dentro va entrando el Señor. Y cuanto más dentro va entrando el Señor, van desapareciendo los miedos y va llenándolo todo una confianza y una paz sin límites. Querido hermano, querida hermana, entra de lleno en el camino de la oración. No tengas miedo. Dedícale mucho tiempo a orar, a hablar con el Señor, con oración vocal, con oración de meditación, con oración silenciosa, contemplativa. Pasa largas horas con el Señor y ábrele de par en par tu corazón. A eso es a lo que te va a enseñar María. Pues muy feliz sábado, querido hermano, querida hermana. Que María te bendiga y que el Señor en este día también te bendiga.